¿Por qué es que el 64% del mundo cristiano está cayendo en la esclavitud de la pornografía? Hoy vamos a desarrollar el paso a paso de cómo una persona cae en esta situación, de cómo una persona se hunde, pero también cómo podemos salir de ella. Si te interesa, solo sígueme hasta el final. Hay cosas que para nosotros son insignificantes, ¿sí? Por ejemplo, tú escuchas a los expertos en la personalidad humana hablando de que la masturbación y este tipo de pecados sencillamente es una forma de expresarse de la persona, pero Dios no lo ve de la misma forma. Dios no ve esto de la misma forma. Entonces, si queremos encontrar solución y es Dios el único que llena el vacío existencial, el único que puede ayudarnos con esa sensación en el pecho que no logramos quitarnos absolutamente con nada, entonces tenemos que prestarle atención a cómo ve Dios lo que yo considero pequeño, ¿sí? Pero antes de desarrollar, quiero animarte a que te suscribas al canal, porque en el mismo momento que te suscribes al canal, el algoritmo de YouTube coloca esta información frente a las personas que lo necesitan, dependiendo de lo que están buscando. Y si le das a la campanita, inmediatamente subimos un material que lo hacemos 3 veces en la semana, el algoritmo de YouTube te notifica. Mira, Moisés subió un material y puedes disfrutarlo tú y también ser bendición para otras personas, ¿sí? El problema de esto, que los expertos aseguran que caemos en él inconscientemente, ellos lo ven como 10 dígitos, del 1 al 10, que el 1 es muy leve, el 2 también, el 3 es muy mínimo, y vamos cayendo de forma inconsciente en esta situación hasta que llega el momento que ni siquiera nos damos cuenta. Y por eso hoy el 80% de los adolescentes del mundo son esclavos de la pornografía, el 87% de los hombres del mundo también, y el 64% de los hombres cristianos también batallan. Y los expertos aseguran que por lo mínimo 2 veces a la semana buscan alimentar su vicio, hablando de los cristianos. Y el 25% de las mujeres cristianas también batallan con esta situación. Y lo peligroso es que se cae en ellos sin darnos cuenta. ¿Cómo se soluciona la situación? Primera Corintios capítulo 6, versículo 12 al 17, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejo esclavizar de ninguna. Las viandas son para el vientre para las viandas. Pero todos, el uno como el otro, los va a destruir Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjate que está hablando de un propósito, ¿sí? Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros que cumplimos con ese propósito, es la idea del verso, nos va a levantar con poder de cualquier situación. Me encantó, ¿sí? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? ¿Va a dejar Cristo que a su cuerpo le pase algo? No va a proteger, pero el miembro tiene que conocer su propósito para que sea protegido por Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice la palabra. ¿O no sabéis que el que se une con la ramera ahora no es de Cristo, está unido con la ramera, es uno con la ramera? Por eso es que el Espíritu de Dios no puede liberar a alguien que está allí desde lejos viendo a Dios, pero queriendo ayuda. Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con el Señor. Etapa número 1, caemos en esta situación sin darnos cuenta. Estamos frente al televisor, pasan un anuncio de una mujer semidesnuda o casi desnuda y no nos molesta porque es un anuncio. Y es donde los expertos aseguran que casi el 100% de los que tienen acceso a la televisión, a videos, a celulares, que cuando ven estas escenas y no les llega a molestar es porque ya son esclavos en la primera etapa de la pornografía. La etapa número 2
es cuando buscamos escondernos, es cuando buscamos ver ese tipo de material, es cuando nuestro lenguaje ahora es de doble sentido, porque de lo que está lleno el corazón habla la boca. Ahora hay pensamientos de sexo frecuentemente, o de lo que estuvimos mirando, o con alguien que nos agrada, ¿sí? La personalidad comienza a alterarse, hay cierta molestia cuando estamos mirando esas cosas, pero no podemos pararnos de allí, o no nos paramos de allí, o lo hacemos, mejor dicho. Y la etapa número 3 es cuando caemos en la lujuria, ¿sí? La lujuria es el deseo de recibir placer de, ¿sí? O de poseer algo que ya yo tengo, ¿sí? Y yo no estoy hablando en este momento de, a ver, lo tengo por aquí. Yo no estoy hablando en este momento de lascivia, yo estoy hablando de lujuria. La lujuria es un deseo y la persona por ese deseo puede terminar en una falta. La lascivia es la enfermedad, la desesperación de ejecutar las escenas que estoy viendo en mi cabeza y diariamente, varias veces al día, por eso hasta se consume productos. Y yo te voy a poner un ejemplo de lujuria, que es el deseo de poseer algo que ya tenemos. Aunque se entiende que la lujuria me lleva a la lascivia, porque de algo imperceptible como ver un anuncio de una persona semidesnuda, es fácil terminar en lujuria, ejecutar ese deseo y luego terminar en lascivia, esa enfermedad, acabar con el matrimonio y cometer algunas faltas, pagar prostitución, masturbarse, entre muchas cosas más, ¿sí? Yo no estoy hablando en este momento de lascivia, pero sí de la etapa inicial, ¿sí? O la segunda parte de esto, que es, repito, lujuria. Te presento el caso de David. Cuando David decidió poseer a Betsabé, ¿cuántas esposas tenía? Según 2 Samuel tenía 7 esposas y cayó en este tema. Y ahora llegan a mi mente 3 hombres de la Biblia: Salomón, Sansón y David. Salomón, el hombre más sabio que este mundo ha tenido. Sansón, el hombre más fuerte que este mundo ha tenido. David, el hombre más sumiso, íntegro, ¿sí?, que el mundo ha tenido, según la palabra de Dios. Y yo le creo. Y los 3 poderosos cayeron presas del pecado, de los pecados sexuales. Y entonces, si estos 3 poderosos cayeron en esta esclavitud, y tú y yo no podemos caer igualmente, que no tenemos la experiencia que ellos tenían con Dios, no podemos caer igualmente presas de esto. ¿Dónde es que está el meollo del asunto? Lo que Pablo trató de presentar en 2 Corintios es que nuestro cuerpo fue, Dios nos lo entregó para gloria y honra de Él, única y exclusivamente. Que el Señor no está en contra del placer. Él fue el que nos dio el placer. Pero que cuando perdemos la capacidad de comprender la gravedad de las cosas, que es lo que sucede con el hábito de la pornografía, quita sensibilidad, altera el hipotálamo, altera la personalidad del individuo. Entonces, cuando se pierde esto, se pierde el propósito. Y entonces, cuando se pierde ese propósito, las personas ya no buscamos darle la gloria al Señor. David no pidió al Señor que le diera continencia. David no pidió al Señor que lo alejara de este tipo de pecado, o que le diera ojos santos o pensamientos, que no se llenara su cabeza de escenas de sexo, o sencillamente, ¿por qué no oró que lo alejara de las tentaciones? Aquí anoté algunas cositas. Porque David sabía que lo que estaba viviendo en ese momento no era una enfermedad, eran las señales de un error que él había cometido. Perdió su propósito. Dejó de ver el propósito para el que Dios lo creó. Dejó de entender para qué Dios lo colocó allí. Dejó de permitir que sea Dios el que
se complazca en llenarlo, en darle sentido. Y entonces, ahora estando vacío, procuró buscar placer para llenar ese vacío. Y es donde está el problema de las personas que caen presa de los pecados de sexo. Al no tener a Dios, que es el único que le da sentido a la vida, sea cristiano o no, entonces procura llenar el vacío. Y es lo que David dijo en Salmo 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Él entendió su condición y por eso clamó. Entonces, por favor. Y él le pide en el verso 13 del mismo capítulo, devuélveme el gozo de tu salvación. Y entonces yo ayudaré a los transgresores a que no caigan en esta situación, yo parafraseándolo. ¿Sí? Cuando Primera Corintios capítulo 6, versículos 12 al 17 nos dice, el cuerpo es para Dios. Si tratas de conseguir placer, inmediatamente estás sacando a Dios porque hay otro Dios más grande que, ¿sí? Pero inmediatamente estás perdiendo el propósito y las consecuencias vendrán para ti porque te apartaste del cuerpo del Señor. Yo confío estarme dando a entender. Es hora de abrir los ojos. El problema de los pecados relacionados con sexo es que nos quitan el propósito, alteran la personalidad, alteran la producción de fluidos que generan placer, alteran todo lo que tiene que ver en nosotros y por sobre todas las cosas nos hace brindarle adoración a otro que no es Dios. Por eso el Señor en su palabra dice que se agrada del lecho sin malicia. Dios no está en contra de que tengamos sexo con nuestra pareja. Lo que Dios está en contra es que con este corazón inclinado hacia lo malo, decidamos mejor escuchar las opiniones de los que no se han encontrado con Dios y entonces querramos llenar ese vacío con otras cosas cuando vamos a terminar peor. A ver si me entiendes. Mira cómo en los últimos años se ha estado hablando mucho de liberación. Y en estos días, buscando información, encontré que esos que ya hasta se han declarado en cierto grupo, estamos teniendo un 40% de esas personas habiendo suicidio entre ellos. Y es una cifra muy alta. Y a pesar de que ya aceptaron de que la solución es aceptar quién soy, cómo soy. Y fíjate la cifra tan increíble de ellos que aceptan una teoría y ya hasta se definen diciendo, o mejor dicho, acabando con su vida, envenenándose, cortándose las venas, en fin. ¿Por qué? Muy claro dice la palabra, dame tu corazón y yo te enseño a andar en mis caminos. ¿Sí? Entonces, por favor, no te dejes engañar. Y quiero cerrar con esto. Yo caí en ese mundo. Y durante años fui esclavo de él desde la adolescencia. Para colmo, desde mis primeros años yo ganaba dinero, hablando de los 10 años quizás. Cuando mami ganaba 125 pesos mensuales, yo sabía ganarme 50, 75 una tarde en el taller de mi papá. Así que, ¿por qué estoy presentando eso? Porque yo crecí escuchando a las personas decirle a mami, mira, ya eso es un hombre, solamente échale maíz, que ya se está formado y todo. Y mami lo creyó. Recuerdo que en varias ocasiones yo le pedí a mami que me ayudara, que necesitaba ayuda. Y mi mamá me regañó porque ya ella veía un hombre frente a ella. Mire, los hombres se tuercen, pero no se rompen. Son las mujeres las que buscan ayuda. Y en mi desesperación, porque ahora me sentí sin afecto, me casé. Pero no me casé por dirección divina, así que cometí un segundo error peor. ¿Sí? Y ahora comencé a buscar placer en mi esclavitud de la adolescencia. Todo inició porque yo quería sentirme amado. Pero esta desesperación me llevó a intentar contra mi vida varias veces, hasta que un día Él decidió alcanzarme. Y es por eso que cuento esto. Yo sé que es algo muy privado, pero no quiero verte pasar por lo que yo pasé. No quiero verte en la esclavitud por la que yo pasé.
No quiero saber que intentaste contra tu vida o que te hiciste daño, porque las estadísticas ya lo dicen, los pecados sexuales, si no son como Dios lo dice, la persona en un 40% termina intentando matarse o matándose. Sí, porque el vacío lo llena Dios y no quiero verte pasar por allí. Y por eso hoy me atreví a contar esta situación íntima de mi vida, porque Dios no viene a traer un alivio, viene a liberarte. Y para mí, hoy mi deseo es que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te llene de esa gracia maravillosa que le da sentido a la vida y fuerzas para levantarnos del suelo y abrazarnos de Él para que obre el milagro en nuestra vida. Y por sobre todas las cosas nos dé paz.